¿Por qué se te hinchan las piernas? ¿Por qué retenés líquido? No siempre la culpa es del corazón. Pueden ser parásitos, pueden ser varices, coágulos, el efecto secundario de algún medicamento que estás tomando, tu riñón, tu hígado, tu tiroides e incluso tu corazón. Esta charla es espectacular porque vas a entender qué le pasa a tu cuerpo y por qué se te hinchan las piernas. Y te aseguro que si entendés esto, también vas a entender qué debes hacer para mejorar esta situación. Al final te cuento cuándo es peligroso y qué medidas tomar, pero te aseguro que si escuchás los próximos 2 o 3 minutos de esta charla, vas a comprender en profundidad por qué el líquido se te junta en las piernas. Cuando una o ambas piernas se te hinchan, debajo de la piel hay agua. Ahora, claramente esa agua no debería estar ahí. Esa agua debería estar dentro de los vasos sanguíneos, dentro de tus arterias, dentro de tus venas, circulando y no debajo de la piel. Y hay 3 motivos principales que explican por qué el agua sale de tu circulación y va a parar debajo de tu piel. Y que si los entendés, vas a entender todo. El primero es el típico problema de corazón, donde por culpa de que aumenta la cantidad de agua dentro de tu sangre, dentro de tus vasos sanguíneos, el agua se escapa para afuera. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Es muy curioso. El corazón, ustedes saben, es una bomba, impulsa sangre hacia adelante. Cuando el corazón está débil, esto se llama insuficiencia cardíaca, al riñón le llega menos sangre porque el corazón bombea menos. Ahora, el riñón no entiende eso. Paradójicamente, el riñón entiende, me llega menos sangre porque hay poca sangre dando vuelta. Voy a absorber agua y líquido para aumentar la cantidad de sangre y para que así me llegue mucha sangre. El problema es que acá no falta líquido, de hecho está sobrando. Cuando el riñón absorbe más líquido, el corazón que ya no podía bombear ni siquiera lo que tenía, ahora se congestiona, atención con esta palabra, se congestiona más y le cuesta aún más enviar sangre. Dentro de nuestro cuerpo, gran parte de la sangre está en las venas de las piernas, más del 30% de toda la sangre. Ahora, esa sangre está acumulada ahí en las piernas. ¿Y qué pasa? Hay algo que yo no te expliqué, pero tanto las venas como las arterias tienen pequeños agujeritos muy chiquititos por donde se intercambia líquido y otras sustancias entre dentro y fuera de las arterias y venas. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la cantidad de líquido dentro de la sangre por culpa del riñón y del corazón, aumenta la presión. Imagínate presión aumentada dentro de una manguera o en este caso dentro de una vena. Por esos poros ahora va a salir más líquido. ¿Hacia dónde? Hacia la piel, hacia debajo de tu piel. Y hay vasos especiales llamados vasos linfáticos. Ya te voy a explicar sobre los vasos linfáticos que no van a poder absorber todo este líquido. Por eso, en los pacientes que tienen un corazón débil o insuficiencia cardíaca, se acumula líquido debajo de las piernas porque aumenta la presión hidrostática, como decimos nosotros, por culpa de un corazón débil y de un riñón que malinterpreta eso. Ahora, ¿por qué ocurre en las piernas? Y esto es clave para que distingas de un coágulo, de una infección y demás. Por la gravedad. La gravedad, cuando estamos parados casi todo el día, impulsa la sangre hacia abajo y la acumula más en las venas. Entonces, muchas veces, yo te voy a recomendar más adelante, que levantes las piernas para que tu corazón le sea más fácil devolver ese líquido a la sangre y que el riñón lo pueda orinar. Primer detalle importante, cuando tenés un problema del corazón, el líquido comienza a acumularse desde las piernas hacia arriba, en la mayoría de los casos. Por eso se te hinchan las 2 piernas y si apretás dejas una marquita. Y cuando la marquita con el dedo se ve y el líquido se corre entre tu piel, seguramente que tenés 3, 4, 5, he visto pacientes con 15 o 20 litros de agua acumulada. Te sorprendería, pero puede ocurrir. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo en las varices? Las varices, para los que no saben, son venas dilatadas. La vena crece, se dilata, acumula mucho líquido dentro de ella porque la vena dilatada dificulta que la sangre vaya o vuelva desde abajo hacia arriba. Entonces la sangre empieza a acumularse, aumenta esta presión que yo te dije y empieza a salir líquido hacia afuera. La diferencia con un problema del corazón es que las varices suelen ser más graves de un lado o del otro de las piernas. Entonces no empiezan las 2 piernas de la misma forma, empieza en la que más varices tenés. Entonces, segundo detalle importante, si el problema es varices, muchas veces ves las varices, otras no, pero en general se hincha más una pierna que la otra. Ahora, el segundo mecanismo por el cual tu cuerpo retiene líquido es por falta de proteínas. Doctor, ¿qué tiene que ver la falta de proteínas? Escucha muy bien porque es súper interesante.
Las proteínas que circulan en tu sangre tienen la capacidad de atraer agua. ¿Desde dónde? Desde afuera, de los vasos sanguíneos, por ejemplo, hacia los vasos sanguíneos. La atraen, es como si la aspiraran y permitieran que el agua o los líquidos queden dentro de tu sangre. Esto se llama presión coloidosmótica. ¿Qué pasa? Pacientes con problemas del hígado muy avanzados, insuficiencia hepática, pacientes desnutridos que no tienen suficiente proteínas o pacientes que pierden proteínas por los riñones, tienen menos proteínas en sangre. Entonces no pueden atraer tanto líquido desde afuera y el líquido se mantiene dentro de la sangre por un equilibrio entre la presión hidrostática que yo te conté hoy y la presión que las atrae, la presión que empuja hacia afuera y la presión que mete. Como ahora tengo menos proteínas, atraigo menos líquido. El líquido tiende a irse hacia afuera. La diferencia con el corazón es que acá no empiezan las piernas. Por ejemplo, el paciente con problemas del hígado se le suele hinchar mucho la panza. Tiene algo que se llama ascitis, que es retención de líquido en la zona del abdomen. El paciente con problemas del riñón empieza a hincharse generalmente por la cara en la mañana cuando se despierta. Claro que se puede hinchar las piernas y el resto del cuerpo, pero es más común que empiece de esta forma. Prácticamente ya sos un estudiante de medicina, si entendés presión hidrostática y coloidosmótica. Ahora, existe una tercera forma por la cual tus piernas se pueden hinchar y es la inflamación. ¿Por qué? Supongamos que vos tenés una infección en la pierna. ¿Sí? Una bacteria atacó la piel de tu pierna y se inflamó. Más glóbulos blancos deben llegar a esa zona. Tu sistema inmunológico trata de combatir la infección. ¿Y cómo lo hace? Porque los vasos sanguíneos aumentan lo que se llama la permeabilidad, es decir, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de dejar pasar sustancias, glóbulos blancos, anticuerpos, agua. Por eso cuando hay inflamación notas rojo, porque tus glóbulos blancos están peleando contra esa inflamación, o muchas veces te están inflamando peor, y también notas hinchado, porque el líquido también obligadamente está saliendo porque aumenta el tamaño de los poros. Estos son los tres mecanismos principales, pero yo te dije que te iba a hablar de cosas raras, parásitos, linfas, medicamentos. De esto que te voy a hablar no habla casi nadie, pero por ejemplo medicamentos. ¿Conocéis el medicamento amlodipina? Sirve para bajar la presión. La amlodipina los cardiólogos, me hago cargo, utilizamos para bajar la presión. ¿Qué pasa? La amlodipina dilata mucho, agranda mucho las arterias, que es por donde la sangre va, pero esa sangre debe volver por las venas. Y como la amlodipina dilata mucho las arterias y poquito las venas, están más dilatadas las arterias, llega mucha sangre, pero por este espacio más chiquito se va menos sangre. Entonces empieza a acumularse en el medio, porque las arterias están más dilatadas. Llega más sangre por las arterias, se va menos por las venas, queda una acumulación de líquido. Vos ya sabés que la acumulación de líquido aumenta la presión hidrostática y ahora obligadamente la sangre que empuja hacia las paredes de las venas o de las arterias sale hacia afuera. ¿Hacia dónde? Hacia la piel. Se te hinchan las piernas. Un número no pequeño de pacientes que utilizan amlodipina se despiertan un día con los pies súper hinchados, las piernas hinchadas, y les preocupa que sea su corazón, su riñón o su hígado, pero no es nada de esto. La mayoría de las veces tu cardiólogo o tu clínico te suspenderá la amlodipina, te cambiará por otra y no tendrás afectación corporal. Es simplemente un efecto indeseado que ocurre en un porcentaje importante de pacientes que utilizan amlodipina. Ahora, ¿qué pasa con los coágulos, con los trombos? Hay un mecanismo mixto y acá esto es muy importante porque te puede salvar la vida. Pacientes que se quedan mucho tiempo quietos, por ejemplo que viajan en avión, pacientes que tienen un golpe en la pantorrilla, pacientes que tienen cáncer u otras enfermedades tienden a formar más coágulos, más trombos. Entonces, ¿qué pasa? Se forma un coágulo en la vena de tu pierna y obstruye el pasaje de sangre a través de ese lugar. Ahí van a pasar varias cosas. La primera, la sangre se va a acumular y va a salir hacia afuera. Se te va a hinchar esa pierna, la de la vena que tiene el coágulo. Además, es probable que también se te inflame y la inflamación trae dolor y ahí está la clave. Si de repente, después de un viaje largo, después de una cirugía, después de un golpe, se te hincha una pierna, es importante que vos sospeches esto, puede salvarte la vida. ¿Por qué? Porque el dolor, la hinchazón, el enrojecimiento de una pierna puede ser una trombosis venosa profunda, un coágulo que está en las venas profundas de tu pierna. El problema es que ese coágulo puede desprenderse de la vena de tu pierna y viajar hacia tu pulmón, obstruir el pulmón, causando lo que se llama tromboembolismo de pulmón. El tromboembolismo de pulmón puede ser letal
un porcentaje de las personas se muere sin causa aparente y fue un coágulo que se desprendió de las piernas. Si a vos de repente se te hincha una pierna, te duele o se te enrojece unilateralmente y tenés los antecedentes que te conté, por favor consulta al médico, porque una simple ecografía de las venas de la pierna puede mostrar el coágulo y el tratamiento puede ser un anticoagulante. Lo mismo con lo que te dije anteriormente, la inflamación. El tratamiento puede ser un antibiótico y tal vez vos pensás que no es nada. Ahora, yo también te dije que podía ser tu linfa. Gente, ¿qué es la linfa? El sistema linfático es un sistema parecido al sistema circulatorio. Consta de unos vasos especiales que se llaman vasos linfáticos. Y cada tanto hay un cúmulo de glóbulos blancos que forman como estaciones que se conectan por estos vasos linfáticos. ¿Para qué sirve? Por la linfa va plasma, van anticuerpos, van glóbulos blancos circulando. ¿Para qué? Para llevarlos a estas estaciones que ustedes seguramente conocen como ganglios. Un ganglio es un cúmulo de glóbulos blancos a donde se trata de llevar patógenos para que esos glóbulos blancos lo combatan y los destruyan. El sistema linfático absorbe todo el tiempo líquido que va hacia la piel o hacia otros sectores, pero también absorbe otras moléculas más grandes, transporta glóbulos blancos. ¿Qué pasa? En algunos casos, como un parásito típico de Brasil, puede tapar el sistema linfático, por ejemplo de las piernas, produciendo una pierna grande, gigantesca, se llama elefantiasis. ¿Por qué? Porque como sigue saliendo líquido y la linfa no está absorbiendo líquido, se acumula, se acumula, se acumula. La pierna llega a crecer hasta este tamaño y el problema está en que se obstruyó la linfa. Otros pacientes que tienen problema linfático, las piernas, los brazos o cualquier parte del cuerpo les crece porque una parte del sistema linfático se tapó, como por ejemplo en un tumor. Esto es clásico de tumores de mama o de otros problemas. O pacientes después de una mastectomía, después de que le sacaron la mama o le hicieron otra cirugía donde tocaron el sistema linfático. ¿Por qué? Porque ahora drenamos menos líquido. Ahora, ¿qué tenés que hacer si se te hincha la pierna y no sabes qué es? Lo primero, calma. Muchas veces la hinchazón de piernas son varices, es un medicamento inofensivo que tomaste y tiene como efecto secundario, y otras veces puede ser peligroso. Si se te hincha la pierna, tenés que ir al médico, tenés que contarle cuáles son tus antecedentes y tus problemas. Después, supongamos que tenés problemas de corazón o de varices. Una buena técnica es, al final del día, levantar 30 a 40 minutos las piernas al menos 3 horas antes de acostarte. ¿Por qué? Porque disminuir la gravedad en las piernas va a permitir que tu corazón trabaje mejor y que pueda absorber parte de ese líquido. Y si lo haces 3-4 horas antes de acostarte, vas a orinar ese exceso de líquido y no te vas a levantar a orinar a cada rato. Si en cambio tu pierna está roja o dolorida, recordá que puede ser un trombo, recordá que puede ser una infección u otro problema. Necesitas ir al médico para que te diga si necesitas un anticoagulante, si necesitas un antibiótico u otro tratamiento. Ahora que ya entendés ¿qué son los edemas y la retención de líquido de miembros inferiores? Estás listo para saber qué te está pasando y poder cuidarte. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.